Nos ocupamos de la reforma previsional y postergamos un poco el debate de la reforma laboral porque parece ser más lejana, pero créame que no es tan lejana porque hay una intención concreta del Poder Ejecutivo de resolver, entre comillas, esta situación lo más rápido posible. Inicialmente se había dicho, a partir de algunas trabas, sobre todo trabas internas dentro de la propia CGT y del peronismo que había avalado inicialmente la CGT un preproyecto para que sea votado en la Cámara de Diputados, iba a llegar a marzo. Por esas diferencias podría llegar a tratarse en marzo, pero todo parece indicar que hay cierto apuro por sacarlo mucho antes. Esto obviamente ha generado tensiones, no sacarlo antes, sino el propio proyecto, y por eso están, como dijimos antes de la pausa, Godoy y Bodar con nosotros. Gracias a los dos por venir. Gracias por invitarme. Mañana hay una marcha que empieza a 3:30 frente al Congreso. Acá en Capital Federal, y marcharemos a Plaza de Mayo, pero en todas las capitales provinciales el paro y la movilización de diversas organizaciones va a ser muy importante. Recién comentábamos cómo, además de la movilización, la UOM de Río Grande en Tierra del Fuego, la Federación de Aceiteros, los docentes de varias seccionales de la provincia de Buenos Aires van a hacer paro, además de movilizar, y otras organizaciones como la Federación Judicial Argentina, la Federación Nacional Docente, se van a sumar a la marcha, con lo cual creo que va a ser un marco de protesta muy masivo, muy colectivo, y que, bueno, el gobierno tiene que reflexionar y retirar estos proyectos, porque no es solamente el proyecto de reforma laboral. La ley de reducir los saberes de los jubilados es una forma de reducir ingresos de los trabajadores, en este caso jubilados. La ley de reforma impositiva es reducir aportes de las patronales al sistema de seguridad social. La ley de responsabilidad fiscal o los proyectos de ley de responsabilidad fiscal apunta a congelar designación de cargos y precarizar el trabajo en los estados provinciales y municipales. O sea que la reforma laboral es un conjunto de proyectos de leyes a las que nos estamos oponiendo, y creo que la de mañana va a ser una acción muy contundente. Ahora, hay como dos globos en Argentina, a ver si coincidimos. Hay como dos globos. Hubo una marcha importante, una marcha donde hubo camioneros, donde hubo estatales, donde hubo docentes, donde hubo bancarios, donde hubo movimientos sociales, donde estuvieron las CTA, y unas horas después se votó en el Senado la reforma previsional en cuestión de minutos. Que yo creo que el gobierno está decidido completamente a provocar cambios estructurales, que como bien decía Godoy, o sea, todas las reformas tienen un mismo eje, van al bolsillo del trabajador a cambiar leyes laborales de décadas que se han conquistado con muchas luchas, a sacarle aportes a la patronal, o sea, todos tienen un eje que es... ahora, tienen un apoyo grande de un sector del sindicalismo, por eso se sienten envalentonados, porque la CGT, de hecho, ha dicho que va a apoyar. Los gobernadores han apoyado, o sea, el Partido Justicialista, se sienten envalentonados por eso. Se los puede derrotar, pero hay que hacer una lucha muy fuerte y unificada. Yo creo que lamentablemente hasta ahora no ha habido una decisión de los distintos sectores que se han opuesto, porque hay muchos sectores que se oponen. Mañana hay una marcha, como decías, hubo otra, ya hay convocada una para la semana que viene también de las organizaciones sociales, o sea, va a haber mucha conflictividad, pero no hay un plan único y realmente un plan de lucha, porque acá el gran problema no se lo va a derrotar con una marcha ni con dos. Esto tiene que haber una decisión muy fuerte del movimiento obrero y de todos los sectores populares de hacer un verdadero plan de lucha que termine en un gran paro general. Para esto, yo creo que lamentablemente hasta ahora ningún sector de la dirigencia sindical ha planteado de qué forma unificar todo el reclamo. Porque toda la marcha de la semana pasada, está esta, está la otra, o sea, pero no lo vamos a derrotar así. Nosotros estamos planteando algo, creemos que acá haría falta un gran plenario de los distintos sectores, dejando de lado las banderías sindicales y políticas, para discutir un plan de lucha hasta que esto se derrote. Entonces, ahora, si no se construye eso, si cada dirigente pelea por su lado de manera aislada, sin un plan de lucha unificado,
es difícil derrotarlo, porque hay mucha gente que dice, bueno, si yo voy a una marcha, pero ¿y cómo sigue esto mañana o pasado o el otro día? O sea, ¿va a haber un plan de lucha? Se pierde el salario de un día por faltar a un paro. ¿Vale la pena? La gente va a dejar de cobrar si ve que hay un plan de lucha hasta el final. Ahora, si son medidas aisladas, muchas veces la gente dice, bueno, pero pierdo un día y ¿para qué? Entonces, yo creo que acá se lo puede derrotar, pero hay que saber que hay un gobierno fuerte, una oposición que no es tal, que apoya al gobierno y que hace falta una acción contundente del movimiento obrero con continuidad y que eso todavía falta en el panorama. Y yo creo que esa es la gran debilidad que tenemos la mayoría que estamos en contra de esto, porque han surgido encuestas. Y los trabajadores no están a favor de que le rebajen la jubilación, ni el jubilado ni el trabajador que sabe que se va a jubilar con una miseria. Nadie está a favor de que cambien leyes laborales fundamentales, porque se está cambiando un cosa central. O sea, acá, si se vota esta ley, mañana el patrón viene y le dice, mira, yo te contrato, pero tenés que aceptar esto, esto y esto. Antes no podía el trabajador, porque había derechos que eran preexistentes. Independientemente de lo que le hicieran firmar, no podía, porque había derechos que no se podían vender en una mesa de negociación. Pero ahora la ley lo habilita, entonces va a haber dos trabajadores con convenio, trabajadores sin convenio, se facilita el despido. ¿Quién va a votar por eso? Hay una mayoría de trabajadores que no quiere esto. Ahora, no hay una conducción todavía fuerte como para que esto se exprese en la calle. Sí, yo quería, en línea con lo que vos mencionás, preguntarle a los dos, en realidad, si tuvieran que poder traducir a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, en 2 o 3 ejes, cuestiones concretas respecto de hacia dónde va la reforma laboral, porque el paro y la marcha de mañana, o los paros y la marcha de mañana tienen que ver con asumir que la reforma laboral es regresiva, es un retroceso, no es una reforma, sino que es un retroceso. ¿Cuál sería el listado de cuestiones que significan retrocesos? Alienta el despido de trabajadores, reduciendo los costos para el patrón. Amplía la flexibilización laboral, reduce los pisos para la negociación colectiva y además incorpora la negociación individual por debajo del convenio colectivo, con lo cual se convierte en un mecanismo de extorsión sobre el trabajador. Reduce el salario y reduce los aportes patronales al sistema de seguridad social. O sea, 5 cuestiones que en conjunto lo que hacen es reducir los ingresos de los trabajadores, de los jubilados, amplía la flexibilización laboral y genera condiciones jurídicas para que el trabajador quede aislado y el convenio colectivo sea un mecanismo posible de extorsionar, como lo hicieron en Tierra del Fuego. Se cierran las fábricas, entonces hay dirigentes sindicales que dicen, no, entonces congelamos salarios. Son estos mecanismos de extorsión. Nosotros creemos que existen condiciones, una enorme potencialidad, y lo están demostrando. Voy a dar un ejemplo. Decía el paro de la UON en Tierra del Fuego. Bueno, si alguien pregunta, ATE siempre ha sido un gremio que se ha caracterizado por lo que es, mucho más ahora que nos están despidiendo trabajadores. Pero en la UOM, en Villa Constitución, Acindar, Tenaris, son cuerpos enteros de delegados que están tomando medidas en el día de mañana. O sea, que hay una capacidad de respuesta que aunque haya un grupito de dirigentes que se avienen a firmar estas barbaridades, estas vergüenzas de dirigentes de la CGT para defender un viejo modelo sindical caduco, hay una clase trabajadora con gran capacidad de respuesta y de resistencia. Es cierto, hay un proceso de unidad que no va a ser corto porque hubo años de fraccionamiento, de división, y hay que trabajar para confluir. Pero así como estará esta marcha, como estuvo la anterior, el día que intenten tratar este proyecto de ley de reforma laboral en el Congreso, ese día yo les puedo asegurar que en el país va a haber contundentísimas medidas de fuerza, y yo creo que hay condiciones para impedir que estas leyes se aprueben. Ahora, muchachos, no podemos negar que hay un acuerdo político. Hay un infame. Acá hay un acuerdo político. Pero por eso infame acuerdo político de los gobernadores. La ley va a salir. Y de los lo dirigentes. dicen todos. Bueno,
Ojo, habría que trabajar para que no salga la jubilatoria, que es la primera y que está ahí ya para golpear. Días, horas. O sea, días y horas. Ojo, y hay que saber que es un plan integral, porque, como bien decía, todas las cuestiones que habla la reforma laboral, acá se va a los 70 años como por un tubo, porque si vos tenés una jubilación miserable, nadie se va a querer jubilar a la edad actual y te van a aumentar la jubilación. Se va a abrir la jubilación privada nuevamente, porque van a abrir el sistema mixto, o sea, para que vos tengas que aportar una a FJP que anda sabe qué va a pasar cuando te jubiles. Eso va a actuar contra el empleo, porque si la gente se va a quedar trabajando más años porque tiene una jubilación miserable, eso va a impedir que entren más jóvenes. El joven que entra a trabajar lo va a hacer en condiciones de precariedad laboral y de flexibilización tremenda, porque lo autoriza precisamente la reforma laboral. Si eso le suma la reforma en salud que están intentando hacer, más la reforma educativa, es un combo completo, que es un mazazo sobre los trabajadores. Por eso es infame, primero que los dirigentes sindicales que han avalado todo esto, es infame y tendrían que hacer la lista para que realmente queden marcados para la historia, porque hay que trabajar para sacarlos a patada de los gremios. Pero después también a los dirigentes políticos, porque acá hay muchos dirigentes políticos del peronismo, de las distintas facciones, que han colaborado para que esto se haga con el famoso tema del chantaje, si no, no me dan plata. Bueno, ahí se demuestra qué clase de políticos son. Por eso creo que hay que hacer un gran frente, se lo puede derrotar, pero hay que hacer un gran frente. Y los dirigentes sindicales que se han pronunciado en contra, yo creo que tienen una responsabilidad muy grande, que es la de ser muy amplios, llamar a la máxima unidad, tratar de no tener egoísmo, porque acá tenemos que crear un gran movimiento que canalice a todos los trabajadores con paros, marchas, cortes, huelgas general. O sea, tenemos que trabajar para eso y mañana, antes de que se vote la reforma jubilatoria, no tenemos que perdonar ni una de estas reformas. Ahora, el gobierno tiene dos argumentos que me gustaría si pudieran intentar responderlos o responder estos argumentos. El primero es, el sistema previsional está en crisis y hay que modificarlo. Si es así, ¿cuál sería la modificación distinta a la reforma previsional? Y la segunda es, que me parece importante, el gobierno dice que tenemos, lo dijo Mauricio Macri, convenios colectivos del siglo XX que es necesario actualizar. ¿Es así? Bueno, la reforma o si es así, ¿qué tipo de actualización ellos mismos están vaciando el sistema, porque cuando permiten que las patronales paguen menos, aporten menos a la caja, lo están vaciando. O sea, ellos son contradictorios, son grandes vendedores de pirulines. En los años 90... el Cavallo redujo los aportes patronales al sistema de seguridad social. O sea que el primer paso de reducción y de poner en quiebra el sistema previsional en la Argentina fue la decisión de la reducción de aportes patronales, que ahora que no dieron resultado y que ahora tampoco, sin embargo, lo quieren aplicar de nuevo. La segunda cuestión es que privatizaron el sistema, o sea, durante años todos los recursos que se generaban a través de los aportes de los trabajadores se fueron a la especulación financiera de los bancos. Por lo tanto, a pesar de que se pudo recuperar, ahí hubo una pérdida de recursos verdaderamente importantes. Si no es cierto de que el sistema previsional no tenga capacidad de contener. Si se generara empleo en blanco, el 40% es trabajo precario. O sea, no tiene aportes patronales ni tiene aportes previsionales. Si ese 40% de los que tienen empleo aportaran al sistema previsional, mucho de ese déficit que dicen que hoy existe, no existiría. Entonces, dicen que no se puede solucionar porque quieren hacer creer que la única solución es reducir beneficios para los jubilados y para los trabajadores. Y eso es mentira. 30 segundos porque se nos acabó lamentablemente el tiempo, pero Cachorro, ¿hablas con los dirigentes sindicales? ¿Qué te dicen? Bueno, los que pactaron, digo, ¿no? ¿Hablas con los que firmaron? Sí. Tuve oportunidad de encontrarme con ellos en la visita que hicimos al Vaticano a partir de la invitación del Papa al encuentro sindical internacional, y bueno, y ellos se justifican. Te darás cuenta que nosotros le decimos que es injustificable, que es inaceptable, y que la mejor respuesta a su actitud vergonzosa para nosotros se lo van a dar los propios trabajadores de sus organizaciones. Yo creo que ese es un proceso que está en marcha y que hay un proceso de recambio y de construcción de un nuevo modelo sindical que va a requerir la aparición de
nuevos dirigentes a partir de los cuerpos delegados que están eligiéndose en cada sector de trabajo. Gracias a los dos. Disculpe que se nos acabó el tiempo. Gracias. Sí, dale, Alejandro. Yo creo que es importante, quieren tratar esto entre gallos y medianoche porque mucha gente no sabe bien lo que son las reformas. Por eso creo que es importante. Este gobierno que hablaba de la escribanía, de que se votaba todo, está utilizando ese mismo método para que los trabajadores se madruguen de estas reformas cuando ya se las empiezan a aplicar. Por eso creo que es importante que ningún trabajador avale esto, le reclame a los gremios, incluso pase por encima de los dirigentes que han firmado esta barbaridad, porque después las consecuencias va a hacerse muy cuesta arriba revertir, aunque es posible, como se revirtieron la FJP, pero tratemos de evitar que pasen por el bien de todos. Gracias a los dos, gracias Julia Gracias también, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos mañana a las 18, como siempre.